¿Qué es eso de la vida simple? ¿Qué beneficios me ha dado la vida simple? ¿Qué hace que tengamos una vida simple? ¿Para qué queremos tener una vida simple? Hola amigos, os he traído aquí a este sitio peculiar porque se conjugan a la vez naturaleza salvaje, lo que son los flamencos y otras aves, con la ciudad, y eso por lo menos no suele ser muy habitual aquí en España. Estamos en Calpe, en la provincia de Alicante, y ese sonido que oís todo el rato es un pájaro que está todo el rato dando vueltas en derredor, avisando a los flamencos de que estamos cerca. Y eso les ha puesto en alarma y se han alejado un poco, si no, los tendríais aquí bien cerquita de la orilla. ¿Y por qué os he traído aquí? Porque quiero hablar de la vida simple, y como normalmente identificamos la vida simple con la vida en el campo, y aunque yo vivo en el campo, me gusta vivir en el campo, y sí considero que es más sano vivir en el campo, pienso que se puede tener una vida simple también en la ciudad. Por eso estamos aquí, para poder conjugar ciudad y campo. En mí me cambió la vida. Cuando opté por una vida más sencilla, ¡guau! Mi mente fue invadida por la paz. Y es que, ¿quién no ha estado o quién no está hasta las narices de su mente de tengo que hacer esto, esto otro, esto, impresiones visuales todo el rato, impresiones sonoras, la mente activa, que te sientas, intentas llevar una práctica de meditación al comienzo cuando quieres aprenderla, o a orar, el que llegue una práctica religiosa, y ¡paf! ¿Qué ocurre? Que continuamente tu mente está chom, todo el rato activa, de aquí para allá, y además, no solo sin pausa, sino también sin orden. Va hacia acá, luego vuelve hacia allá, luego va hacia arriba, luego va hacia este otro lado, luego hacia allá, continuamente, conversaciones muy cortitas, cosas muy cortitas de acá para allá. Y eso sí que crea estrés. No el ir a trabajar, no el correr para coger un tren, un metro, un autobús. Más que los sonidos, más que todas esas acciones, lo que nos crea estrés es la impresión que crea en nuestra mente. Cómo se queda sellado. Entonces, ¿qué me ofrece una vida sencilla? ¿Qué es una vida sencilla? Pues una vida sencilla, una vida simple, es aquella en la que te vas despojando poco a poco de todo eso que realmente no necesitas o que necesitas menos y que requieren de tu atención. Por ejemplo, eso de tener la despensa llena de 100.000 cosas, ¿para qué? Necesita espacio, necesita tiempo de limpieza, y es un estrés visual, y es un mantener tu mente en alerta, quiero tener. El hacer muchas actividades externas, el llevar avalorios y muchos objetos, porque cualquier cosa dices, no importa, esto es solo este detalle. Pero es que para tener ese detalle requiere más atención tuya, requiere más tiempo, requiere más economía y por tanto más trabajo para conseguir esa economía y por tanto más estrés y más presión financiera. Y nos vamos poco a poco saboteando sin darnos cuenta, con una cosita aquí, otra allí, otra allí. Pues yo quiero invitaros a vivir de un modo mucho más sencillo y más simple. Probarlo en unas vacaciones, iros un fin de semana y comer de un modo sencillo, no platos elaborados con muchas mezclas, sino un plato sencillo donde solo tenga 2, 3 ingredientes. Intentad
no hacer muchas cosas ese fin de semana, simplemente observar, puede ser en la naturaleza o en la ciudad, te bajas al parque y te pones a observar a toda la gente que pasa, las palomas, o en el campo a observar las plantas, las hormigas, sin necesidad ni de moverte del sitio. No os ocupéis de nada, tan solo de observar y estar. Observar afuera y observar vuestra mente. ¿Os atrevís a probar ese experimento? A ver qué sucede en vosotros. En mí, cuando yo vivo así, como he dicho antes, me llega ¡wow! Una armonía y una paz muy grande. Y por eso digo que no es... Me resbalo, me caigo. Estoy aquí al borde de la colina. Y por eso digo que no es el estar en el campo o en la ciudad la base. La base de la armonía, la base de la paz mental, que es la que tanto nos puede ofrecer una vida simple, es la simpleza en la vida exterior y la simpleza en la vida interior. Que nuestra mente no esté siempre activa, y desde una mente más tranquila es más fácil ver nuestro interior y conectar con aquello que realmente somos. Porque la paz mental no está en el campo, no está en la ciudad, no está en cambiar de pareja, en tener hijos, en no tener hijos, en comprar X objetos, en ver X películas, en leer un libro. La paz, esa paz interior que te produce un gozo del ser y una armonía inmensa, no está en la mente, está en el alma. La mente por naturaleza es activa, siempre se mueve, siempre está en acción, pero el alma, su esencia, es la paz. Entonces conectemos con nuestro ser, no vivamos tanto desde la mente y permitámonos momentos para conectar con nuestro ser, con nuestra esencia, con nuestra alma. Mejor me voy ya antes de que le dé un paro cardíaco a este pájaro que no para de dar vueltas y vueltas en redondo sobre mi cabeza, que yo creo que le estoy estresando. Voy a dejarles que tengan su paz mental, que yo soy la que estoy empezando a dejar de tener mi paz mental al sentir que se sienten tan agredidos y tan mal. Y ahora, algunas de vuestras preguntas. ¿Dónde está la medida de una vida sencilla? O mejor dicho, ¿qué se puede considerar como vida sencilla? ¿Es algo más espiritual o se trata de vivir con las cosas materiales imprescindibles o que se necesitarían? Bueno, esto es una palabra que puede tener tantas interpretaciones, que es sencilla y dónde está la medida. Yo lo que puedo decir es a qué considero yo una vida sencilla. Y una vida sencilla es aquella en que hemos aprendido a vivir con mucha sencillez. Y la sencillez se encuentra cuando uno se encuentra a sí mismo, cuando uno necesita de las mínimas cosas exteriores, tanto materiales como intelectuales, emocionales y de cualquier otro tipo. Esa es una vida sencilla. En el momento que nosotros necesitamos decoraciones de la cara, de objetos, de mucha ropa, de decoraciones artísticos en la casa, de gente que nos diga tal, de sonidos que hagan tal, de espacios así de grandes, la vida cada vez se nos va complicando más. Llevemos una práctica espiritual o de meditación o religiosa que nos ayude a vernos a nosotros mismos, a interiorizar, y paralelamente empecemos a cuestionarnos qué es superfluo en nuestra vida, qué conversaciones sobran, qué objetos sobran, qué actividades sobran, qué sonidos sobran, qué pensamientos sobran, en todos los aspectos. Y poco a poco iremos desligándonos de unas cosas, de otras, y cuanto menos esté nuestra atención en lo externo, más irá al interno en el mundo también. Y podremos vivir en este mundo
lleno de cosas materiales, pero con la atención hacia adentro y disfrutando de la sencillez de la vida, del ser, de ser uno mismo. Otra pregunta. ¿Qué consejo le darías a alguien que aún no ha encontrado la sencillez de la vida que hablas? ¿Cómo podría obtenerla? Bueno, a esto ya lo he contestado antes. Mirándose a sí mismo, dedicando un tiempo al día a observarse a sí mismo mediante una práctica de meditación o una práctica religiosa. Y si eres a todo eso, pues algo como pintar, tocar algún instrumento de música o escuchar música, quieras o no, es una forma de meditar también, esculpir. Cuando uno está dibujando, su atención está por completo en el dibujo, algo que te ayude a ir más hacia adentro y a tener los menos sentidos posibles en el exterior. A cuando hagamos una cosa, que hagamos solo una. No estés a la vez viendo la televisión y cocinando y también hablando por teléfono, por ejemplo. Cuantas menos cosas hagas a la vez y tu atención esté centrada en una sola, más fácil serán el relax interior, el relax de la mente y el relax emocional. Y todo lo que vives dentro se transmitirá al exterior. Otra pregunta más. ¿Vivir de forma sencilla significa vida aburrida o significa una vida superficial? Son dos preguntas en una. Pues para nada una vida sencilla es aburrida y es superficial. Es como si uno está acostumbrado a comer un alimento que tiene muchas especias, le echa mucha sal, le echa mucho vinagre, le echa mucho de todo. Entonces, ¿qué ocurre? Toma una manzana y le sabe algo insulso. Toma otra manzana y le sabe exactamente igual que la anterior. Pero cuando uno se va quitando de todas esas drogas, su paladar se va volviendo cada vez más y más fino. Es algo que le ocurre a la gente que come de forma cruda y vegana, alimentos vegetales crudos, o que toma solo frutas. El paladar se afina tanto que luego comes una manzana golden, simple, no hace falta ni que sea ecológica, y tiene un sabor. Te tomas otra, comprada en el mismo sitio, en el mismo momento, también golden, tampoco ecológica, y tiene un sabor muy diferente. ¿Por qué? Porque tu paladar se ha vuelto más sensible, más fino. Todas esas glándulas que estaban dormidas, que estaban saturadas, se han limpiado y se han sensibilizado. Pues lo mismo ocurre cuando uno lleva una vida sencilla. Todos los sentidos que tenemos de tacto, del sonido, de los olores, del gusto, de la vista, de los pensamientos, todo que está tan saturado en nuestro ser, se va limpiando y cada vez se vuelve más y más fino. Y al final uno acaba disfrutando de la brisa matutina y cada viento, cada ráfaga de brisa es diferente a la anterior y la vives y la sientes de un modo diferente. La vida se vuelve mucho, mucho más intensa y por lo tanto más rica y por lo tanto menos aburrida. ¿Y por qué más profunda? Porque necesitas menos cosas de la capa exterior, superficial, en objetos materiales, en acción, en pensamientos, en comida, en todo. Y te vas llenando más y más de ti mismo, de disfrutar por el mero hecho de ser, sin más. No es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. ¿Tiene que ver esto algo con la vida sencilla? Pues por completo está relacionado con la vida sencilla. Uno puede tener muchos objetos, mucho dinero, mucha comida, mucho de lo que sea, muchos CDs de música, pero va a vivir siempre en ese
agujero, en ese vacío. Cuando se pare y conecte consigo misma, siempre habrá un quiero algo más. Habrá una pequeña insatisfacción de fondo. En cambio, aquel que no dice, aquel que no siente, aquel que no necesita ese quiero algo más, quiero más comida, quiero más dinero, quiero reparar esto en la casa, quiero más películas, quiero más música, quiero más tal, tal, tal. Aquel que no vive eso significa que tiene una paz interior inmensa. Y entonces, ¿qué más quieres? ¿Para qué queremos el dinero? ¿Para qué queremos los objetos? Para conseguir felicidad usándolos. Pero si ya la tienes por el mero hecho de existir, ¿quién es más rico? Para mí eso. ¿Qué hace más daño al planeta y su sostenibilidad? ¿Una vida sencilla, simple o una vida exigente materialmente hablando? Pues para mí es clarísimo, una vida exigente materialmente hablando, porque cualquier cosa que tenemos, cualquier cosa que empleemos, crea daño a otro ser. Siempre cualquier cosa requiere de materias primas a las que les hemos quitado la vida o hemos dañado el territorio, las casas de otros seres que habitan en esa zona. Por eso, una vida sencilla facilita mucho la sostenibilidad del planeta, no solo mental, emocional y espiritualmente hablando, también físicamente hablando. Y eso no quiere decir que no empleemos las cosas del mundo, sino que nos cuestionemos qué necesitamos y que aprendamos a compartir. No es rentable una cocina para una sola persona, es mucho más útil una cocina para 5 personas, para 10, para 20, y lo mismo con casi todo. Vivimos en un mundo consumista donde todo el mundo tiene que tener una sartén, no sé cuántas camisetas, no sé cuántos libros, no sé cuántas películas, reproductores. ¿Para qué? Si uno lo puede emplear mucha gente. ¿Cuántas cosas tienes en tu casa que ahora mismo no estás usando? ¿Crees que eso no tiene un coste para el planeta o para otros seres vivos? ¿Qué sentido tiene? Y también lo tiene para ti, para tu mente, para tu economía y para tu relación mental. Cada uno ha de verse a sí mismo y empezar a valorar: ¿esto es rentable? ¿Esto me beneficia? ¿O esto no? Yo descubrí que me beneficia más una vida sencilla. ¿Te apuntas? Pues eso, ya sabéis, si queréis jugar a experimentar y descubrir dónde está la paz de nuestro ser, os invito a probar unos días de vida sencilla, donde podamos observar más nuestra mente y observar más el exterior. Y si os ha gustado este vídeo, no os olvidéis, pinchad al me gusta, compartirlo por todos los sitios y sobre todo, suscribiros, que os quiero ver la semana que viene. ¡Chao!